Buenos días, mi nombre es María Jesús Nociaro, trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Estación Experimental de Agropecuaria de Salta, en Argentina. En este video vamos a ver uno de los importantes pasos requeridos, tanto en el proceso de evaluación de cambios de uso y cobertura de suelo, como en la generación de escenarios futuros. Y se trata de las matrices de transición. Primeramente, quisiera recordarles que en la estructura de los modelos de cambio de uso de suelo especialmente explícitos, existen tres componentes que resultan claves como insumos del modelo. Por un lado están los controles de cantidad, que hacen referencia a las tasas, es decir, a la magnitud y a la dirección de los cambios. Por otro lado están los controles de localización, que determinan dónde se producen esos cambios y cuáles son, y esa información que se ve reflejada en lo que conocemos como los mapas de aptitud o de probabilidad de cambio, que son mapas que se generan teniendo en cuenta todas las variables que fueron incluidas en el paso previo de generación de cubo raster. Por último, otro de los componentes importantes es el mapa de cobertura o uso del suelo para el tiempo T1 o T0. Este mapa es a partir del cual se van a generar las proyecciones futuras, siguiendo un algoritmo de asignación de cambios de acuerdo al modelo de simulación que nosotros estemos generando. Una vez generado ese mapa futuro de cambios, lo que se puede hacer es utilizarlo como nuevo insumo dentro del modelo para generar proyecciones a más largo plazo en lo que sería en un bucle temporal. Este sería como el modelo general completo. Ahora bien, volviendo al paso 1, para obtener las tasas de cambio requeridas para conocer la dirección y la magnitud de los cambios, lo que vamos a hacer es lo que conocemos habitualmente como una matriz de transición o matriz de cambios. Las matrices lo que hacen es describir el cambio observado entre dos tiempos discretos. En nuestro caso, en nuestro modelo, nosotros estamos hablando de años, pero tranquilamente podría referirse a meses, semanas, eso es indistinto y depende del modelo que estemos generando. En cualquier caso, las matrices son tablas de doble entrada, en donde las filas representan la categoría del mapa de cobertura del suelo en el tiempo T1 o T inicial. Y en las columnas están representadas las categorías del siguiente periodo o tiempo final. Los valores adentro de la matriz hacen referencia a la proporción de transición ocurrida entre las categorías durante un tiempo y el otro. Y en la diagonal principal, que acá la vemos con los recuadritos colorados, se muestra la proporción de persistencias. Esto es la proporción de cada una de las categorías que no tuvo cambios durante este periodo. En dinámica ego lo que se utilizan son matrices de transición de Markov y tienen la particularidad que lo que representan es la proporción de cambios que tuvo cada categoría respecto a la superficie original que tenían esas categorías. Es decir, a la superficie que tenía esa misma categoría en el tiempo inicial o tiempo T1. Entonces, para verlo en un caso práctico, lo que vamos a hacer es nuestra matriz, que tiene tres clases, B corta, S y C, vamos a referirlas a vegetación natural, suelo desnudo y cultivos, y hacemos un ejemplo en el que inicialmente tengamos 100 hectáreas de vegetación natural en el tiempo T1. De esas 100 hectáreas, solamente 20 hectáreas se transforman a suelo desnudo. El resto permanece como vegetación natural. Entonces, en ese caso, lo que veríamos nosotros en nuestra matriz de transición sería que en la celda correspondiente a la transformación de vegetación natural a suelo desnudo, tendríamos una tasa con un valor de 0,2, que serían las 20 hectáreas. En la tasa correspondiente a las persistencias, o sea, al no cambio entre la categoría vegetación natural y vegetación natural, tendríamos una tasa de 0,8, y como no se genera ninguna otra transformación de la categoría vegetación natural a la categoría cultivo, la tasa correspondería a 0. Estas tasas se pueden obtener de distintas fuentes. Una forma muy sencilla de obtenerla es a través del solapamiento de dos mapas de dos tiempos diferentes. Generalmente todos los programas SIG tienen alguna herramienta de calculadora raster que permite hacer este tipo de cálculo muy fácilmente. Entonces, lo que obtenemos a partir de este solapamiento es un mapa de cambios en el cual se puede distinguir aquellas zonas que cambiaron de las zonas que no cambiaron. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos tres categorías, amarilla, gris y verde oscura, que se refieren a persistencias, de la categoría 1, 2 y 3 respectivamente.
Pero también tenemos categorías en las que vemos cambios. La naranja, la verde clara y la celeste se refieren a los cambios de 1 a 3, de 3 a 2 y de 3 a 1. Este tipo de mapa de cambio se puede traducir a lo que nosotros recién vimos como una matriz de transición. También se puede obtener esta información de otro tipo de fuente, de literatura o de algún tipo de estudio previo. Si nosotros tenemos información del área de estudio que estemos trabajando, lo podemos trabajar dentro de la matriz de transición. Lo importante es que para poder incorporarla en el programa, tenga un determinado formato y que es básicamente una sencilla tabla de extensión CSV, o sea, un archivo separado por comas. Entonces, además de estas fuentes, el programa por su parte también permite el cálculo de las matrices de transición y además tiene el plus de que permite hacerlo con dos alternativas. Por un lado está la opción de hacer una matriz de paso simple que calcula la tasa de cambio en el periodo completo. Por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una cobertura inicial del 2008 y una cobertura final de 2015, la calcularía para todo el periodo completo. Pero también está la opción de sacar una matriz de paso múltiple, que lo que hace es básicamente anualizar o sectorizar ese cambio en los distintos ciclos que estén incluidos en el periodo completo. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que se trata de años, sería una tasa anualizada. El cálculo para hacer esta matriz es un poco más sofisticado que simplemente la división del periodo completo. Entonces, si uno quisiera adoptar este tipo de matriz en nuestro modelo, la sugerencia mayor sería calcularla a partir del programa y no de una fuente externa, porque tiene un tipo de cálculo como si fuera el de tasa compuesta, digamos, es un poco más complicado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el programa lo permite obtener y esto lo hace a partir de una pestaña que es una librería de herramientas que se llama Calibration y dentro de la misma encontramos un functor o una función que se llama Determine Transition Matrix. Es una función muy sencilla que lo único que necesita como insumo son los mapas de cobertura inicial y final. Es necesario también avisarle cuántos son los ciclos internos que tiene ese periodo. En nuestro caso, como habíamos mencionado, eran 7 años. Y por otro lado, tenemos las salidas que lo puede hacer en simultáneo o no a los dos tipos de matrices, de paso múltiple o de paso sencillo. Nosotros para el modelo necesitamos solamente un tipo, así que sería cuestión de elegir cuál quieren utilizar. En los modelos que estamos presentando usamos la matriz de paso sencillo, pero se puede sacar en simultáneo también, no hay problema. Una vez que se obtienen los resultados, estos resultados pueden verse a través de una función de edición que permite ver la tabla y lo que vemos en la tabla son precisamente las transiciones. En este caso no vemos las persistencias, porque es un dato que no le resulta útil para este tipo de modelo. Esos datos también se pueden editar sin ningún problema, pero es muy importante que si realizamos algún tipo de edición, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación para generar una proyección diferente, lo podemos hacer, pero es muy importante que siempre guardemos esos archivos y mantengamos también los archivos originales. Los guardemos con un nombre diferente, hay que ser lo más prolijos posibles en cuanto al nombre de los archivos, porque toda esta secuencia de pasos que vamos a seguir requiere muchos archivos, entonces es muy propenso que uno cometa errores, digamos. Bueno, ahora lo vamos a ver en la práctica con el programa. Vamos a abrir el programa. Acá yo ya tengo abierto el modelo, pero lo voy a cerrar para que ustedes puedan ver cómo hacerlo. A partir de una página nueva podemos abrir el programa desde File, Open Model o directamente desde la pestañita del Open Model. Vamos a buscarlo en etapa 2 del curso Dinámica, Matriz de Transición, Modelos, y acá abrimos el modelito. Siempre que desplieguen el modelo, se va a desplegar antes una pestaña en donde hay una breve descripción de lo que hace el modelo,
y algunos datos que por ahí pueden resultarle de importancia. Si ustedes quisieran incorporar algún dato más porque consideren que eso sea conveniente, lo pueden hacer perfectamente desde el botón Edit, modifican las cosas que ustedes consideran necesarias y lo vuelven a guardar, y una vez que guardan el modelo en el Save, eso ya queda establecido. Como ven, el modelo es muy sencillo. En este caso, cuando vean los recuadros rojos, siempre el programa trata de indicar de una manera bastante evidente dónde están los problemas, dónde están los errores que encuentran para poder correr el modelo. Cuando el recuadro rojo hace referencia a un archivo de ingreso, generalmente el error se refiere a que no encuentra ese archivo de ingreso. Entonces lo que vamos a hacer es un doble clic, vamos a indicarle en dónde está ese archivo, de nuevo en etapa 2, matriz de transición, LAN cover, cobertura 2008, y una vez que le damos OK, el error desaparece. Voy a hacer lo mismo que en el año 2015. Indico dónde está y aprovecho para mostrarles que además también se puede indicar qué tipo de valor adquiere el valor nulo, si es alguno en específico o si es el tomado por defecto. Y además, desde la opción del display, podemos ver los datos, que eso es algo que yo sugiero fuertemente que hagan, porque es una manera de corroborar cómo están los datos, si los datos de entrada están bien, están correctos o no. Y esto evita después tener que volver muchos pasos atrás si es que uno encuentra un error. En el display encontramos muchas herramientas, que esto es para que ustedes puedan después ir conociendo, de zoom in, zoom out, de ver toda la extensión, agregar leyendas, hacer videos, hacer mapas. Hay un despliegue bastante interesante de herramientas. Pero también está la información de la capa, en donde nosotros podemos ver el alias que adquiere esa capa, que esto se puede modificar si quisiéramos. También están los datos del path, en dónde está ubicado ese archivo, el tipo de celda, el valor que adquiere la celda de valor nulo, el alto y ancho de cada una de las celdas que componen el raster, la cantidad de filas y columnas que componen este archivo, todos los datos relacionados a la proyección, el número de bandas que está componiendo, digamos, este archivo y el nombre, que eso también se puede cambiar. Muy bien. Por otro lado, también tenemos una forma de ver los datos. Ustedes no lo van a ver por la extensión del video, pero cuando lo vean en sus pantallas se van a dar cuenta que a medida que pasen el cursor por las distintas celdas, abajo a la izquierda les va a ir indicando qué valores adquieren esas celdas. Entonces, cuando nosotros queremos desplegar esto con algún color diferente en alguna paleta, tenemos diferentes paletas para hacerlo. Como este se trata de un mapa de cobertura, lo que vamos a hacer es ponerle una paleta categórica. Cuando lo vemos así, no se asusten, esto es porque simplemente necesitamos ir al ecualizador y decirle que en vez de ver de la categoría 0 a la 1, vea todas las categorías. Nosotros acá sabemos que son 5 categorías, pero si no lo supieran, lo que pueden hacer es ir al límite actual del archivo y entonces les permite ver todas las categorías en los distintos colores. Si por algún motivo a ustedes no les gustara esos colores, no les sirve para poder corroborar la información, lo que pueden hacer también es cambiar esa paleta. Ustedes pueden generar su propia paleta. Es muy importante siempre tener en cuenta y tener un buen registro de qué significa cada uno de los valores que adquiere el mapa de cobertura. Entonces, yo sé que mi mapa de cobertura, la categoría 1 es bosque nativo, entonces tiene este color verde oscuro. Esta es una categorización que yo generalmente uso, por eso es que ya están puestos los colores así. La categoría 2 se refiere a pastizal, entonces voy a cambiar, yo les muestro cómo cambiar los colores para que vean que es bien fácil. La categoría 3 es otras tierras, entonces le pongo un color gris. La categoría 4 es ganadería. Y la categoría 5 es cultivo. Una vez que yo puse los colores que a mí más me gustan, puedo guardar esta paleta con un nombre
que a ustedes les sirva para identificarlo, ¿no? Por ejemplo, paleta nueva. Y entonces ya queda, bueno, ya había guardado una paleta nueva, pero si, se puede reescribir, no hay problema, queda guardada con éxito, ¿sí? Entonces yo ya puedo usar esta paleta para otros mapas. Por ejemplo, si yo quiero ir y poner, a ver, vamos a buscar paleta nueva. Hay muchas paletas, como ustedes ven. Y entonces le digo que ponga la paleta que yo generé. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo al modelo, también es posible poner este tipo de mensaje en donde yo indico qué tipo de archivo es el que ingresa. Esto es una forma bastante útil de no errar, digamos, en la incorporación de archivos en el modelo. En este caso es un modelo bien sencillo, pero en los futuros modelos vamos a ver que por ahí puede llegar a ser un poco problemático. Entonces es útil indicar qué tipo de archivo entra en cada modelo. Ya tenemos todos los datos. Acá en el Determine Transition Matrix le tenemos que poner cuántos ciclos hay entre el periodo inicial y el periodo final. En nuestro caso habíamos dicho que eran 7. Y en el caso de los resultados, lo que hacemos es indicarle dónde se van a grabar esos resultados. Entonces, acá tenemos la matriz de paso simple, hay que tener en cuenta eso, y le decimos entonces que nuestra matriz de paso simple lo guarde en matriz de transición, resultados, y acá ponemos paso sencillo, curso. Y lo guardamos. Lo mismo vamos a hacer con la matriz de paso múltiple si es que quisiéramos sacarla. Entonces le indicamos en dónde van esos resultados, ya estamos en la carpeta resultados, así que aquí mismo, paso múltiple, le pueden poner el nombre que ustedes quieren, pero siempre traten de ponerle nombres que sean de fácil interpretación. Y entonces, para correr este modelo, solo es necesario apretar el triángulo azul. Este es un modelo muy sencillo, así que van a ver que va a correr muy rápidamente y enseguida vamos a poder ver los resultados. Siempre recuerden grabar los modelos, si es que hacen alguna modificación, con el símbolo de Save, ¿sí? Cuando graban el modelo, ya el simbolito el signo de admiración que se veía en la pestaña ya no se ve. Entonces ya corrió. Y acá lo que podemos hacer es ver con la función de edición, vemos los datos, ¿sí? Van a ver que en este caso la matriz de paso sencillo, por ejemplo, recuerden este dato, de la transición 1 a 4, el valor es 0,07999. Estos datos son muy distintos a los datos observados en la matriz de paso múltiple. De la matriz en la transición 1 a 4, acá tenemos un valor totalmente diferente. ¿Bien? Si ustedes quisieran hacer este modelo, lo que vamos a hacer es generar una pestañita nueva. Se los voy a mostrar para que vean lo sencillo que es generar los modelos y una vez que ustedes estén un poco más encariñados, por decirlo de alguna manera, con el programa, pueden generar sus propios modelos. Es bastante intuitiva la generación de los modelos. Entonces lo que hacemos es, en este caso, como son mapas categóricos, tenemos que decirle que cargue en la pestaña Input-Output, que cargue un Load Categorical Map. Uno para el inicio y otro para el mapa final. Si por algún error ustedes incorporaran una carpeta que no tiene que ser, simplemente con seleccionarla y apretar el botón Delete, esta carpetita se borra. Por otro lado, entonces decíamos que desde la pestaña de Calibration teníamos que sacar un functor de Determine Transition Matrix, arrastramos y la llevamos al área de trabajo, y por otro lado también le decíamos que tenemos que generar unos resultados. En nuestro caso ahora vamos a generar solamente uno y vamos a hacer una tabla. Entonces llevamos el Save Table. Están todos en rojo porque necesitan una conexión. Para conectar estos mapas, lo que tenemos que hacer es hacer un solo clic sobre la cajita y se despliega una serie de herramientas. Acá tenemos un rayo, esto es de conexión. Entonces, cuando nosotros acercamos el
conector hacia el punto de Determine Transition Matrix y lo conectamos, nos va a pedir automáticamente que nosotros le indiquemos qué tipo de mapa se trata. ¿Se trata del mapa inicial o del final? Entonces nosotros les decimos que es el mapa inicial, por ejemplo. Y cuando lo cargamos, nos aseguramos que le estemos poniendo el LAN cover del 2008. Indiquémosle siempre cuál es el valor nulo, ¿no? Bien. Ahora vamos al segundo mapa. Esto tiene una herramienta, el programa, que nos permite viajar más rápidamente por el modelo, acá abajo, el Model Overview. Entonces, vamos a la segunda mapa, vamos al rayito y vamos a conectarlo. Una vez que nosotros lo conectemos, ya no nos va a pedir que nosotros digamos qué mapa es, porque da por hecho que es el mapa final. Entonces, acá tenemos que ir a buscar la cobertura 2015. También le tenemos que indicar el valor nulo, acuérdense, porque si no va a salir error. En el Determine Transition Matrix tenemos que indicarle cuántos son los años, los ciclos que están entre el mapa inicial y el mapa final. Esto habíamos dicho que son 7. Y por último tenemos que conectar a un resultado. Cuando lo conectamos al resultado lo que nos pregunta es, ¿esta es una matriz de paso simple o de paso múltiple? En nuestro caso ahora vamos a hacer de paso simple, para mi ejemplo. Y le vamos a decir que es una tabla. Ahora lo único que queda es indicarle en dónde se van a grabar estos resultados. Entonces hacemos doble clic, buscamos en el path, el archivo, traten de ser lo más ordenados posible, resultados, y acá ya tenemos estos dos datos porque son los que hicimos con el modelo anterior. Pero entonces acá le vamos a poner paso sencillo, por ejemplo, versión 1. Ahí está. Cuando nosotros grabamos este modelo nos va a pedir un nuevo nombre, que se lo podemos grabar tranquilamente en la carpeta modelos, matriz, curso, versión 1. Recuerden, como les dijo Noelia, que siempre que trabajan con el modelo se genera una versión de respaldo, de backup. Si a ustedes les molesta tener esta cantidad de modelos con estos numeritos, perfectamente lo pueden borrar, no hay ningún problema. Pero siempre recuerden que la última versión trabajada es la que va a tener el nombre original, ¿sí? Entonces ya se grabó el nuevo modelo y esto, para echarlo a correr, volvemos a apretar el triángulo azul. Como dijimos, este es un modelo muy rápido, así que enseguida vamos a poder ver los resultados. Se ejecutó sin problema. Vamos al punto de edición, vemos los ojitos y si recuerdan, en la transición 1 a 4 teníamos este mismo valor, ¿sí? Bueno, eso sería todo lo que vemos en este capítulo. Les agradezco mucho por toda la atención que tuvieron. También recuerden que si tienen alguna consulta referida a esta sesión, es importante que vayan al link de preguntas y respuestas en ese archivo y en la pizarra correspondiente a esta sesión generen su pregunta. Por favor, fíjense si antes de generar la pregunta no haya habido alguien que ya la haya hecho esa pregunta, y en el caso que sea así, pongan un me gusta, un like en la pregunta, que es una manera que nosotros tenemos para poder rankear esas preguntas que fueron más votadas para darle respuestas, darle prioridad, digamos, en la respuesta a aquellas preguntas que hayan sido compartidas por más compañeros. Les agradezco mucho y que tengan buen día.